Alfredo Iglesias Ordiz. ¿Naciste? En el 1934, el 23 de julio, ¿Y en dónde naciste? en el Llagar, ¿Dónde quedaba el llegar? Santa Bárbara. ¿Para dónde? Según vas para la Debajo de la carretera de iglesia. abajo, allí antes de llegar a pasar al río. Allí siempre vivió la abuela paterna. ¿Y cómo se llamaba tu pa y tu ma? Julia y Alfredo, ¿Y de dónde quieren? ¿De allí? de Santa Bárbara. Como de las Caecima. Es que así, pues, ¿Sabes dónde iban las Caecima? y mi padre y el gato les mate. ¿Y casaste? ¿Con quién te casaste? Uy, Hay que decirlo, hay que hablar. Claro. queda leña, queda leña. Anda, leña. Y ¡bum! Sí. Soy negro, ¿Estás negro? Negro. ¿Con quién te casaste? porque decía que me quería y era mentira. Ya mentira. Sí, sí, Engañote. más abajo. ¿Cuántos años lleváis casados? Hostia, 70 y qué, 77. ¿eh? Bueno, casamos en 56. Casados en 56, andaríamos 2 años por ahí Y era lo más guapo. al escondite. Y era lo más guapo. ¿Y lo más guapo? Sí. ¿Cómo era antes cortejar? Muy diferente ¿Y ahora. mi papá cómo era? Don Franco. ¿No nos dejaba? Mira, yo venía de coser y subíamos por aquí, por los caminos que ahora hay carretera. Joder. Yo salía, bueno, y estaba todavía de día. Y me iba a cenar muy temprano y bajaba abajo al chirre Basta. de los de Noriega, que somos familia. Y mira, que yo al dar esa curva dije, venga, Fredito, allí viene mi papá. Trágame tierra. Y llega a Es jugar. ignorante, porque bueno, a hacer esas cosas, a esperar a venir a casa. Claro. Y cuando llegó junto a nosotros, dicen, ven ahora mismo para casa, a ver si tu madre tiene que te mandar algo. Y no mires para atrás, es nada. Y para arriba y este quedó por bien allí. Vaya suegro, ¿eh? Y era bueno. Después. Y era bueno, ya que es el que pronto que tenía. Mi padre era un poco Y dictador. que no tenía que ser nada más que lo que él decía. Mi padre siempre fue un dictador. ¿Y a qué años empezaste a la mina? Doña Mina, pues trabajé de Pedrabeles a la Codiadilla para la carretera, de 14 años. Cuando cumplí los 16, pues para la mina, del Praón. Y pertenecía a María Luisa. ¿La minuca? Sí, hombre. en el ¿Tocóte Praón. la minuca? El Preón, claro. Yo creo que una rampa y después ya le dimos para lo de María Luisa. Y ya bueno. Ya empecé de 14 años. por ¿Y estar cómo era trabajar en la carretera? a pala y pico. Y tuviste que lo comprar en casa de Alfredo Cuetos. No, se fue para ir por la mina. La fue para ir para la mina, la pala y eso. Acuérdame yo que Julio, que mi palabra no lo molesto. Sí, no, ya están. Estábamos en la carretera y yo no tenía fuerza para llevar para tirar la tierra. Y como quedaba pegado, pues pegué en una piedra y dice, mejor te di ese. Dice, ¿por qué la sacudiría? Porque pegó la tierra. Si el sacudir tu pie, que tiene mejor. Sí, claro. Claro, porque las trozaba en la piedra, se las sacudía en la piedra. De canto para arriba tocaba mi todo, hasta la que yo di ella. ¿Qué te parece? ¿Estaba duro? Hostia. La pala no podéis tirar de una vez, tenéis que llevar el arrastro para echarlo para abajo. Y a pico y pala. No digo como ahora, como digo yo al Freddy, no digo que no se trabaja, pero mecánicamente el 99%. Y era pala y pico todo. Claro, date cuenta. Después yo estaba con Manolo. Manolo comía en casa Belino Carcedo, pero tú no lo conociste tampoco. Bajaba yo todos los días por la comida para allá. Manolo era el hermano de Mildo, Y- los dos hermanos que eran y después- albañiles. Pusieron una fragua allí para puntear la herramienta y eso. Entonces cuando venía febrero, llamaron a mí para dar, porque ya era de dar la fragua. ¿Sí? Rinra. Allí en el canto allí. ¿Y cómo era la minuca del Prado? Del Praón. Yo en la mina no me tocó de entrar por Praón, pero bajaba ya dependía a María Luisa. Un ramplón que había que debíamos a dar a María Luisa. ¿Y cuánto tardabais? Bueno, digo, Mucho tiempo, ¿eh? hombre, pero bajar
Ni cogí siquiera, pero en el terraplón, agates. ¿Y después para dónde fuiste? Después de ir sacó mi mamá para el exterior, Al taller. al taller. Y yo no quería, todavía, cuando entrábame allá, estaba allá, pero bueno, mi mamá que no quería mina, y ¿cómo? Total, después, como digo yo, 4 días en el taller, ya me mandaron para la mina igual a mantenimiento, de winches, máquinas de picar, de regar, de todo. O sea que la mayoría estabas adentro El de la mina. 90% estaba en la mina, ¿Pero en cuál? en Villar. Villar. ¿Sabes dónde yo Villar? Sí. Entraba por Villar y iba para María Luisa. Ya pertenecía a María Luisa. Todo por bajo tierra. Un ramplón que no cogí y tenía que pasar los regates. ¿Cuántos años tuviste en la mina? Bueno, aunque fuera trabajando fuera. Yo, no, muchos hasta que me retiré. Tenía minas. Me retiré, pero, bueno, de enfermedad, pero perteneciendo a minas. Minas por el exterior. Teníamos los dos fíos y eran bueno, ¿para qué Freddy pequeñuco y Viri, bueno, llévense 8 años. ¿Para qué quiero un saco? Yo, porque a mí si no me dan la absoluta, permanente o remanente, como se llame, y que dame un saco porque yo nunca gano para comer. Claro. Dice, le aseguro yo que saque la absoluta, pero remanente. Total, permanente. permanente. Total permanente. Digo, y si no me la da, dice, doy mi palabra que va donde estaba. Sí. Mandaronme a Oviedo, no me dio tiempo pasar todos los médicos. Atrás, dale, con la absoluta Con la total. absoluta. ¿Y el primer sueldo que ganaste, cuánto ganaste? En pesetes, y ya no me acuerdo, era. Ojo. ¿En la carretera? No ganaba nada porque apagaba, por decirte algo, había 2.000 euros, 2.000 pesetes, ¿eh? Y si no le llegaba, hasta el resto daba toda la comida en el conomato. Y tuve, Pues de eso ya estábamos casados. Sí. Cuando yo iba al conomato a sacar el suministro, eso. no llegaba a Claro. 2.000 pesetes, entonces daba en el resto Bueno, a comida. lo mejor 1850 o 1900 y el resto. ¿Y en la carretera? La carretera 4 reales, ¿no? Pues, Yo no ganaba nada. Y Julio dijo, ¡bajé, cabrón, echa para allá! Había yo, portugués. y era Julio Díaz Cueto, Sí. ¿eh? Pero yo te digo, yo era responsable de 6 personas. Para reparaciones a uno y otro, claro. Y bajar por pozos aquí de Villar colgado de un cable, a poner la primer barra abajo, así. Y digo yo, llévate la comida ahí a Villar. Te decía ya Lorenzo, no me pongo yo en lo que dice Fredito por nada. Dice, mira por qué se por la prima de mina, 4 reales que te ponían allí en la tablilla de anuncios. La prima queda bien por bajar a la mina. Y una vez, Víctor, porque ponían todos los días. Y claro, yo tenía Julio y Vidal y yo la máxima porque ganamos siempre por trabajos sitios. peligrosos y en la mina. Y le dice Bernardo, Víctor, ¿qué pasa? Dice, el este arreglo yo. Mañana, Alfredo, bien para aquí y tú para donde está él. No, pero entonces calla la boca. Claro. Y éramos los únicos zoquetes, Vidal y yo. Bueno, hombre. Hombre, ya que oye. Hay que todos- tener los impuestos para bajar el colgado. Y decirlo, y pasar de un lado a otro por una palanca. Estaba comiendo una vez en la colonia, que cayeron los vagones, No, no, cayeron para el lado de la tubería. Y vinieron a llamarme. Tuve que bajar por el cable y en una vigueta poner una palanca para pasar al otro lado que estaban los vagones ahí enganchados. Así de cojones. Yo iba a llevar la comida a la colonia, que la madre tenía el bar en la colonia. Cuando la colonia estaba así, los dos colores, de gente que venían de los gallegos y andaluces y de todos. Es que la colonia, madre mía. ¿Y en la escuela dónde fuiste? Yo, al Corralón. Allí en Maestro. Hostia, no. Y era Cazurro. Eso. Y era muy amigo. Pero y era muy bueno. Era muy bueno. Se lo hacía
con los dedos así, con la regla, catapumba. A mí nunca me dio, ¿eh? Entonces, ¿y eres bueno? No, siempre, Yo la maestra que tuvimos aquí en Blimea también. siempre me también. porté bien. Me vi allí. La señorita Maruja tenía la regla Te negas gorda allí, y las te uñas. negas y llega para nada, no te vas para nada. Para nada. Yo nunca me negué. Nada. ¿Y qué recuerdas del Cantules Mates? Recuerdo a Lelo. A. ¿Con 10? Estrella. Y en aquella casina pequeña, según subimos, De la casa de. ¿quién vivía? Que vivió allí esa Tita. tenía la entrada por detrás. Eso de arriba tenía la entrada por las cuadras de atrás. Con una escalera para subir. Y aquellas casinas pequeñas que había allí, que allí me parece que vivió Tita, la hermana Pili. ¿Sabes qué casinas te digo? Y eran, no sé si era plan de piso, si eran de planta baja. Nada más salir de ahí de junto a lo de Casa Estrella, tirando para arriba. Viendo por la casuca. Allí a la derecha había unas Sí, casinas. sí. Que ahí vivió Tita y Pili. ¿Y a ti tocó el baile ahí en el mesón? Ya habías bajado para abajo. ¿Qué era? Cuando tenía Lelo la tienda Sí. y la barbería. Y la barbero. El chigre también. Y la de todo. Y así va la vida. Bueno, en la fiesta, el pote, cuando ya eres chavalete. No, Cuando el chavalete ya vivís en Blimea. sí, Porque si bajaste de 14 años, 12 años. Bueno, pero con 12, 13, 8 bajarías a la fiesta algo, No, ¿no? no, y amanece bien ya también. también, bueno, Tiene un buen amanecer el Prau, ¿eh? Y hombre, muy guapo. Da un poco frío, ¿eh? Cruzabas el río, Dios, a la parte allá la vía. Mm. Muy guapo. Antes bajaba por ahí, estaba la vía. Sí, a la parte allá del río. Según baja el río, la vía a la derecha. Viéndolo acá. Ay, hombre. Santa Bárbara, bendita. ¿Y cómo por qué marchasteis del Cantules Mates? De vivirse, Mm. pues después que mataron a mi padre. Mataron a tu pa. Y, ¿Dónde lo mataron? en el reguero. ¿Sabes dónde el reguero? Allí mismo. Y mi hermana salvó de casualidad. Entonces, ¿qué pasó? No es que mataron que me ocurrió un guaje también. sí fue. De Camilo Cuquiel. Sí. Venía cuando mi madre y eso. Y él venía de Peraveles, de buscar, no sé qué, de comprar, Huevos, no ¿verdad? hacer los huevos, de Sí. ir a cerrar aquella puerta porque... Y vinimos para acá. Es una historia por no dormir. Mi padre traía una escolta de moros. Había un destacamento allí en Cantules Mates y otro arriba en Peraveles, en Cádiz, en aquella casa. Y bajaba mi mamá, no, llegaba mi mamá a buscar a mi papá. Y Alfredo, ¿Y iba la tu hermana? ¿Dónde iba Marisol con tu madre? Pues sí. Alfredo, ahí sentí ruido entre la madera. Pero tú siempre estás igual. Siempre estás igual. Entonces, al llegar ahí, mi padre traía escolta de moros. Había un destacamento en Peraveles y otro en Cantules. Para con pie. Y bueno, Estás seguro que Chavito mucha marcha. ¿qué mano más ligera tiene? Un euro de puñetazos de ella. Denunciada. Y venía con descartadamente, ¿y qué pasó? Entonces dice a los moros, tú vete delante. Y al guaje de, no me acuerdo cómo se llamaba el guaje ese, que le mandaron por huevo la madre. Sí, hombre, y era de ahí de Peraveles. Dice, los otros que queden atrás dos, y él, y los guajes. Y cuando llegaron ahí, dice, y ahí vi alguien en la sombra. Yo, la sombra ya era en el reguero que había lavadero. Mi papá alumbró con la linterna y dice, ¿quién está ahí? Dice, nosotros, según menciones de mi madre. No, claro, tú mataba yo, claro. ¿Vosotros quién sois? Y mi madre sintióse una voz de arriba, fuego sin compasión. Taca, taca, Entonces, taca, taca. mataron a un moro que venía delante, echó a correr. Y a mi mamá pasaron los vales por arriba. Y a mi papá metieron un tiro por detrás. De mala suerte. Fíjate que si yo no muero. Bajaron a buscar al médico a Sotrondo
y no había coches, de aquella no había nada. Y llegar al médico y ya acababa de morir, desangrado. Claro. Yo que tendría Y tu todavía era padre. envidias. 40 y no sé qué años tendría tu padre. Pocos. Pocos. No tenía tantos. Claro. Tú matabas en estado de rosa. Mi papá fue por el exceso valiente. Porque daba vivienda pues, para como había de mucho, que no sabía. Y mi hermana y mi mamá salvaron de casualidad. Y a él, los balas que venían de arriba no tocaron, una que metieron por detrás. Una bala y cuando subió el médico acababa de desangrarse. Claro, antes no había coche ni nada, tenía que bajar a buscar al médico a Sotrondio. Bajo José, las piedras. Qué tío, sí. Ay, hombre, pasa a ser mucho. Luego yo al guaje de mi cago de vecinos, ¿cómo rajarles hoy? Ya. Habiendo un jornalín, vívese. Claro, Claro, el que lo sepa administrar. el que tiene que pagar renta y casa y tal, entonces ya había aprotado. Porque había una mujer que poco que salió, tenía 600 euros, pero tenía que pagar. La renta, la luz, la comunidad, y quedaba para comer. ¿No? Y nosotros esto antes era huerta todo, ¿eh? Porque ya ahora parado y acababa palote. Tenemos, madre del alma, lo que tenemos trabajado aquí el lío. Sí, claro. Pero saquemos mucho dinero ustedes. ¿Ya? Y yo con la maniega en la cabeza a vender la blimea. Hice a la de Valentón. ¿Conocístela? Bueno, oíste hablar de ella. Valentón fue el que lo mataron también. Valentón viniera de la Bobia o de por ahí, o sí. Y Alicia tenía aquí una tienda. Bajaron, Yo, en caballo. la brigadilla que llamaban. Sí. Bajaron como un saco atravesado en un caballo. Y Llegaron yo cuando lo a la viera- tierra civil, para eso no había tierra santa. Era el Para cementerio cruzar igual civil. un caballo. Cuando bajaron a Valentón, Mal hecho, mismo yo bajaba en lo aparejado como un en caballo. un caballo. Y era una cosa, pero de ese detalle me acuerdo, cuando bajaron a Valentón. Allí siempre, ya era los sábados, cuando había carne de eso, ya Sí, era los Santa sábados. Bárbara, era, sí. Santa Bárbara y San Mamés, a los sábados siempre había. A ti tocóte lo malo. Porque cuando eres guaja arriba. Ujú. Cuando mataron a mi padre, yo llevo la vida a Malio. Malio el gitano. ¿Sí? Venían a matarme. Y yo Malio, que Malio tenía dos tíos, dos sobrinos fugados, los gitanos que llevaban. Nos da vergüenza ir a matar un guaje así. Se va a vengar la muerte de su padre. Dice, ¿qué va a vengar la muerte de su padre, hombre? Y yo voy a decir lo mismo. Debo la vida a Malio. Malio era de Gaudiosa, padre de Clementina y de Toño. Y a el de Facundo, a lo mejor lo visteis vosotros de ellos, que tenía una tienda en Verabeles. Vinieron los del monte, cogieron uno para retenerlo, meterlo preso para pedir guerras. Y él, cuando lo metieron, conoció al cura. ¿Cura de aquí? Entonces dijo el cura, este hay que matarlo, porque conocióme. Cortaron y los huevos. Porque el cura estaba con Los jugados. sí, tenía los soldados guardados. Dice, este hay que matarlo porque sí. Y cortaron y los huevos en vida. En vida, antes de matarlo. Escaparon. Sí, después de matar. Y Son ahora tiempos que a ver si no vuelven nunca más, ¿eh? Sí, hombre, de eso Que no acuerdo vuelvan de eso. que él era ese guaje, no era el fiu de Facundo. Sí. Perdón, de eso acuerdo yo. ¿Y de guaje cuando llegaban los Reyes Magos, qué? ¿Había Reyes Magos como Yo ahora no o me qué? acuerdo de nada de eso. ¿Tú, señora, había Reyes Yo Magos? sí, pero vivíamos en esta casa, que es de los caballeros, que llamo yo, de Tini y Borja y de esos. Ahí vivimos hasta que mi madre hizo aquella. Vivimos aquí. Y claro, ya abajo y después arriba, las habitaciones. Y acuérdame que nos trajeron, éramos 3 hermanas, cuando la primera tenía 2 años, la otra tenía 1 y yo recién nacía. Mi mamá junto a los 3. Y acuérdame No siempre. había televisión también. Ya que no había televisión. Que nos trajeron un barrilín de esos de barro, de esos barriles. Y estaba allí en la escalera para subir para arriba para la habitación y tropezamos de él y rompimos. Y era un barril para el estrés.
madre del alma, madre del alma. Allá, pasaron a todos. Y yo, claro, Oye, llevábamos... vive que tengan jornalín, vive. Hombre, si tiene poca pensión, como aquella mujer que tenía 600 euros, tenía que pagar el alquiler de la casa, comunidad, dice, mira que me queda a mí para comer. Y yo ya digo, yo ya era la tercera. Llevábamos, cuando mi hermana primera tenía 2, la otra 1 y yo recién nacía. Entonces, pues para la primera, pues a lo mejor compraban un vestido o ropa para hacerlo la modista. Gastábalo la primera, gastábalo la segunda y después a mí. Y decía mi mamá, Elvira, tú eres una estrozona que no te dura nada la ropa. Digo, mamá, ya lo gastó Malia, ya lo gastó Aurina. Yo cuando llegó a mí ya estaba, vamos, hombre, que, vamos. Yo como ya era la tercera, ay, señor. ¿Tú heredado? Sí. Vale. Yo cuando el primer vestido que puse nuevo fue de cuando Solina, la de Casorra, me regaló tela. Ahí, de ahí para allá, Acuérdame otra. que era de Villela y con una Que tiene un florina. hora para cantar. Y hízomelo Son una igual mujer, 3 de la todo mañana, por aquí, y esto está de nido cantando. de Como hay luz, piensa que ya de Era día grande yo siempre. cuando el primer vestido que estrené yo. Y ya muy Claro, Jalisco. y era todo como digo yo, pasaron por la primera y por la segunda. Calla, ¿Y cómo y eso que tenéis que comprar tú el material para trabajar? La pala, comprala ya. porque me lo valen. Va, ven. La pala rasera, que yo llamo Es rasera. una pala. En casa Alfredo Cuetos, en Trote. Después ahora véndela. Un tanto al mes. Pero comprarla allí. Claro, y era la pala más grande que yo, me cago. Claro, Sí, sí. si ves esa Yo que ya era- esa que Tenía 16 años cuando entré, un guaje de nada. ¿Y abultaba más la pala que tú? Claro, Sí. claro. Estaban ahí les mules todavía. Sí. ¿Eran buenos o males los mules? Yo como andaba alrededor de ellos y era, este hombre, ¿cómo se llamaba? Vamos, el padre de Víctor. Manolo. Aspar. Gaspar, estaba de cuadrero allí en Villa, de mules, traer los mules a la boca del pozo y a recoger. Yo pasé tragos cojonudos. Digo, Dios me guaje, vívese mal, pero esa es la gloria. Teniendo jornalín, hombre, si tienes que andar pagando renta y tal, hay que sudar camiseta, porque los jornales no son grandes, ¿eh? Son ¿Y a ti grandes. que te demos este premio? ¿Qué te pague? Préstate. Aquí, Que te demos el premio. no, mira que me va a prestar. No, que- Que quiero yo premio. El premio a la minería. Sí, hombre, que no broma. Préstate. Hombre, no me presta menos. La señora va de acompañante, ¿no? ¿Cómo claro? ¿Cómo quieres? Sí, o No me después de 77 años va a decirte ahora que no. Que no. tú el guaje, tú ya eres el guaje. Sí, ay señor. Esto ya es para que no se te olvide. Ah, mira. Cuadrado. Homenaje a la minería 2025. Está usted invitado a recibir su galardón el día 4 de diciembre de 2025 en la parroquia de Santa Bárbara, una vez finalizados los actos institucionales. Claro, pero si ponlo ahí, si lo pongo en el pecho para que te salga mejor. Eso y para que no se te olvide el día que tienes que ir. Con el derecho, hombre. Y esto y un detalle que os traemos hoy para merendar. Mira, Hay que hacer vagones de carbón. si no me Mira. gusta. Modesta, Nicolasa, Figaredo, Villar. Villar. Pillar. Esta para señor. Sotón, Sotón. Sotón. Ay, madre. Vaya Ahí detalle. detalle. Samamés, San Mamés. Villar otra vez. Villar. Estillé, San Vicente Dice, y Samamés. Y Eso no Figaredo. se puede comer, ¿eh? ¿Cómo no se van a poder comer? Entonces, ¿qué? Para mirar para ellos. Oficios. ¿Eh? Entonces ya se fastidió. Hombre, son vagonetes de carbón. la cuenta para mí que soy diabética. Bueno, hombre, pero por una. ¿Qué pasa una? No, yo como una y una cena. Ah, comes una, muy bien. Bueno, todavía comía, después de la comida que comí un helado.